Me llamo Lucía, y todavía siento en mi piel el calor suave de aquel día en Sevilla, cuando el sol comenzaba a descender y teñía de oro las paredes blancas de las casas. Caminábamos juntos, Diego y yo, por esas calles estrechas y empedradas, donde cada esquina guardaba un suspiro del pasado y cada balcón parecía una pequeña obra de arte con sus macetas de bugambilla colgando hacia el aire. El aire estaba impregnado de un perfume único, la mezcla de naranjos en flor y especias que salían de los pequeños bares. La música de un guitarrista callejero se filtraba entre la gente, convirtiendo la tarde en algo casi mágico. Yo lo miraba a él, a Diego, con esa sensación de plenitud que pocas veces en la vida se alcanza. Sus pasos firmes, su manera de sonreír sin darse cuenta, el brillo en sus ojos cuando me hablaba. Todo eso me hacía pensar, sí, este es mi lugar, él es mi persona. Avanzábamos sin prisa, como si la ciudad misma nos acompañara en nuestra caminata. Cada detalle parecía querer contarnos una historia. Un grupo de niños que jugaban a la pelota en una plaza escondida, una anciana que regaba las plantas desde su balcón mientras tarareaba una copla antigua, los colores rojizos del atardecer que se reflejaban en el río Guadalquivir. Yo sentía que nada podía romper aquel instante perfecto, como si todo el universo hubiera conspirado para darnos un respiro de felicidad. En un momento nos detuvimos frente a la Catedral de Sevilla, majestuosa e imponente, y levanté la vista hacia la Giralda, que se alzaba como un guardián eterno de la ciudad. Respiré hondo y cerré los ojos un instante, guardando en mi memoria aquel cuadro de paz. Diego, sin decir nada, tomó mi mano y la apretó suavemente. Ese gesto sencillo, casi imperceptible, me conmovió hasta lo más profundo. Mientras seguíamos caminando, entramos en el barrio de Santa Cruz, con sus callejuelas laberínticas que parecían un escenario preparado para perderse a propósito. Yo jugaba a imaginar que estábamos dentro de un cuento, dos personajes atrapados en un mundo hecho de sombras y luces, de risas lejanas y secretos escondidos tras puertas antiguas de madera. Me reía sin motivo, y él también reía, como si lo que nos unía fuera más fuerte que cualquier palabra. Nos sentamos en un pequeño banco bajo un naranjo. El silencio entre nosotros no era incómodo. Al contrario, era como si nos hablara en un idioma que solo nosotros entendíamos. Yo lo observaba de reojo, y me preguntaba qué pensaría en esos instantes. ¿Soñaría con el futuro, con proyectos compartidos, con promesas por cumplir? El tiempo parecía haberse detenido. Era como si Sevilla hubiera abierto sus brazos para abrazarnos y regalarnos una burbuja de felicidad. Yo sentía que todo era perfecto, demasiado perfecto. Y en mi interior, sin saber por qué, nació una pequeña sombra de inquietud. Una voz silenciosa que susurraba, a veces, cuando todo parece tan perfecto, el destino prepara un giro inesperado. Pero aparté ese pensamiento y me refugié en la mirada de Diego. No quería arruinar aquel momento con dudas. Porque para mí, en aquel instante, él era todo lo que necesitaba. Y yo, ingenuamente, me aferré a esa certeza, sin imaginar lo que nos esperaba en la siguiente esquina. El sol ya comenzaba a descender cuando, al girar por una de las callejuelas del barrio de Santa Cruz, ocurrió algo que cambiaría por completo la tranquilidad de aquella tarde. Caminábamos de la mano, sin sospechar que el destino nos había preparado una prueba, cuando de pronto, a pocos pasos de nosotros, apareció una mujer. Al principio no entendí por qué Diego se detuvo de golpe, casi con sobresalto. Sus ojos se abrieron con un brillo repentino, una chispa que no le había visto en toda la tarde. Frente a nosotros estaba Clara, y bastó su nombre, pronunciado en voz alta, para que el ambiente se tensara como una cuerda a punto de romperse. «¡Clara!», exclamó él, con una mezcla de sorpresa y alegría que me descolocó por completo. La mujer sonrió con naturalidad, como si aquel reencuentro fuera el momento más esperado del día. Su gesto era seguro, casi desafiante, y en su mirada había una complicidad que me resultó incómoda desde el primer segundo. Yo permanecí a su lado, pero de pronto me sentí invisible, como si el aire que ocupaba no tuviera importancia. Diego no tardó en dar un paso hacia ella,
y noté cómo su voz se volvía cálida, demasiado cálida. Era el tono de alguien que recuerda viejos tiempos, pero también el de quien encuentra en el presente algo que le ilumina. «Qué sorpresa verte aquí», dijo, y sus palabras flotaron entre nosotros como una melodía que no me incluía. Clara rió suavemente, inclinando la cabeza con un gesto elegante, como si aquel encuentro no fuera producto del azar, sino parte de un guión que ella conocía de antemano. Yo observaba cada movimiento, cada gesto, intentando descifrar quién era realmente para él, qué lugar había ocupado en su vida. El momento decisivo llegó cuando Diego, sin mirarme siquiera, lanzó la invitación que me atravesó como un cuchillo. «¿Tomamos un café?», propuso, señalando con la mano una pequeña terraza en la plaza cercana, adornada con faroles encendidos y mesas de hierro forjado. Sus palabras me golpearon. No porque invitaran a alguien conocido a compartir un café fuera un acto extraño, sino porque lo dijo con una naturalidad, con un entusiasmo que me hizo sentir desplazada en mi propio mundo. Su tono era demasiado cercano, demasiado afectuoso. Y la forma en que Clara aceptó, con esa sonrisa que parecía esconder mil historias, terminó de desgarrar el momento. Yo estaba allí, pero en ese instante era como si me hubieran borrado. Nadie me preguntó qué quería yo, nadie me incluyó en esa decisión. Mis manos comenzaron a temblar levemente, y mi pecho se apretó como si algo dentro de mí se rompiera. El bullicio de la plaza contrastaba cruelmente con mi silencio. Escuchaba las risas de los niños corriendo tras una pelota, el tintinear de las tazas en las mesas, la música de una guitarra que sonaba a lo lejos. Todo seguía igual, excepto mi mundo interior, que se tambaleaba en silencio. Intenté controlar mi respiración, mantener la calma, no dejar que mis emociones se desbordaran frente a ellos. Pero cada palabra que intercambiaban, cada mirada que compartían, era como un recordatorio de que yo era la intrusa en esa escena. Sentí la necesidad urgente de huir, de escapar de aquella incomodidad que me estaba asfixiando. Y al mismo tiempo, una parte de mí quería quedarse, observar, descifrar, exigir respuestas. Pero no dije nada. Ni una sola palabra. Me limité a mirar a Diego. Su rostro iluminado no me pertenecía en ese momento. Su sonrisa, que tantas veces había sido mi refugio, ahora estaba dirigida a otra persona. Y esa revelación me golpeó con una fuerza brutal. El hombre que consideraba mi lugar seguro podía volverse desconocido en apenas un instante. El silencio que guardé fue más elocuente que cualquier reproche. Pero en mi interior, todo se quebraba. Sentí como mi corazón se encogía, como si una mano invisible lo apretara con fuerza hasta dejarme sin aire. El dolor y la rabia me atravesaron al mismo tiempo, un torbellino imposible de contener. Diego seguía hablando con Clara, ajeno a mi silencio, ajeno a mi mirada que imploraba, en vano, un gesto hacia mí. No esperé sus explicaciones. Ni siquiera quise escucharlas. Porque en aquel instante entendí algo que me estremeció. Cuando tienes que pedir ser vista, ya has perdido tu lugar. Di un paso atrás. Luego otro. Y finalmente, sin pronunciar palabra, me giré y comencé a caminar, dejándolos allí, entre las luces cálidas de la plaza y el murmullo de las conversaciones ajenas. Mi respiración se aceleró, como si cada paso fuera una liberación y una condena al mismo tiempo. Las calles de Sevilla me envolvieron con su bullicio. El sonido de los cascos de un caballo sobre el empedrado, las risas de los turistas que fotografiaban la catedral iluminada, el aroma dulce de los churros recién hechos, todo seguía su curso, indiferente a mi tormenta interior. Yo caminaba rápido, casi huyendo, como si la ciudad pudiera tragarme y esconderme de mis propios pensamientos. Dentro de mí, dos fuerzas luchaban sin descanso, la rabia y el orgullo. La primera me gritaba que volviera, que exigiera explicaciones, que no permitiera aquel desaire. La segunda, en cambio, me susurraba con calma que mi silencio era mi victoria, que al alejarme estaba demostrando más fuerza que con 1000 reproches. Sentía el peso de las lágrimas queriendo escapar, pero no les di permiso.
Caminé con la cabeza erguida, como si mi dignidad fuera la única armadura que me quedaba. A cada paso, me repetía que no podía perderme en la sombra de nadie, ni siquiera en la de Diego, aunque hasta hacía unas horas lo hubiera considerado mi todo. Me detuve en un puente sobre el Guadalquivir. El agua reflejaba las luces de la ciudad, temblorosas como mis propios sentimientos. Apoyé las manos sobre la barandilla y respiré hondo, buscando en el aire fresco una respuesta que no llegaba. ¿Volvería a él? ¿Podría perdonar esa mirada cómplice con otra mujer, ese gesto de olvido hacia mí? O, tal vez, ¿esa caminata sería el último capítulo de nuestra historia? No tenía respuestas. Solo certezas fragmentadas. Y una de ellas brillaba con intensidad. Debía conservarme a mí misma, aunque eso significara perderlo a él. La noche avanzaba, y con ella mi soledad. Sin embargo, bajo esa soledad había una semilla de fuerza que crecía lentamente. Una voz interna que me decía que, a pesar del dolor, estaba tomando el control de mi vida. Me alejé del puente, con el eco de mis propios pasos acompañándome como un recordatorio de que la historia aún no estaba escrita del todo. Porque, aunque esa noche parecía un final, tal vez solo era el comienzo de algo mucho más profundo, de una verdad que aún no me había atrevido a descubrir. Y mientras mis pensamientos se enredaban con las sombras de Sevilla, sentí que el destino aún tenía cartas guardadas para mí. Cartas que podían devolverme a Diego, o arrastrarme hacia un camino donde ya no habría vuelta atrás. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.